Ok. Hermanos, esta tarde estaremos estudiando la primera parte de dos partes del sermón titulado Los Hermanos de Antioquía. Al seguir estudiando el libro de los Hechos, este sermón viene del capítulo 11, versos 19 al 24, el cual dice lo siguiente. Por favor, escuchen con atención y presten reverencia a la palabra de Dios. Brothers and sisters, this afternoon we will be studying the first of a two-part sermon titled, The Brethren of Antioch. As we continue to study the book of Acts, this sermon comes from chapter 11, verses 19 to 24, which states the following. Please listen carefully and give reverence to the word of God. Dice el pasaje, hermanos, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra de nadie, sino solo a los judíos. 20. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to the Hellenists also, preaching the Lord Jesus. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. The report of this came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos los que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. 24 and last, for he was a good man, full of the Holy Spirit and faith. In a great many people were added to the Lord. Hermanos, como recordamos por el sermón de la semana pasada, con los hechos sucedidos en la iglesia de Jerusalén y la explicación que Pedro dio a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, y estos dos sermones que estaremos viendo hoy y primeramente el Señor el domingo que viene, nos daremos cuenta y seremos testigos que el capítulo 11, todo el capítulo 11 del libro de Hechos, está totalmente dedicado a la predicación del evangelio a personas que no eran judías. Esto es importantísimo. El día de hoy veremos cómo Lucas literalmente quita los ojos de Pedro y ahora pone su vista y dirige su vista a narrar los hechos en la predicación de los hermanos que salieron de Jerusalén por la persecución y llegan ahora a Antioquía. Brothers and sisters, as we remember from last week's sermon, where we studied the events and the account of Peter giving an explanation to the church of Jerusalem of him going to Cornelius' house, we will see today and next week, God willing, how chapter 11 of the book of Acts is totally focusing on the preaching of the gospel to those who are not Jews. Today we will see how Luke takes his eyes from Peter and he now focuses on the events of the brothers that came out of the church of Jerusalem due to persecution, and now they're in the city of Antioch. Ahora, hermanos, Antioquía es de suma importancia en el libro de los Hechos. En Hechos 6:5, en la lección de los diáconos, recordamos a un hermano llamado Nicolás como uno de los escogidos. Este hermano era precisamente de Antioquía. Aquí en el capítulo 11, en el verso 20, los hermanos predican la palabra también aquí en Antioquía. En el verso 26 leemos de Bernabé y leemos de Saulo, que estuvieron enseñando en la iglesia de Antioquía por un año. Y veremos que en este lugar es donde se les llama a los hermanos cristianos por primera vez. Después, en el capítulo 13, leemos sobre el primer viaje misionero de Pablo, pasando también por Antioquía. Now, I need to tell you that Antioch is a city of great importance in the book of Acts. We remember from Acts chapter 6, verse 5, a man named Nicholas, who was one of the elect deacons. He was precisely from Antioch. Now here in chapter 11, in verse 20, the brothers preach the word here in Antioch. Then on verse 26, same chapter,
Barnabas and Saul were teaching the church of Antioch again for a whole year. And then we jump to chapter 13 when we read again in the first of Paul's missionary journeys going through Antioch. And we will hear again in 15. Hermanos, es tan importante que necesitamos entender el trasfondo de la ciudad de Antioquía. Déjenme darles un poco de información de esta ciudad. Antioquía era la ciudad principal entre otras 16 ciudades del mismo nombre, construidas alrededor del año 300 a.C. por el emperador asirio Seleuco I en honor de su padre, quien se llamaba Antíoco. Es por eso que la ciudad se llama Antioquía. Esta Antioquía de la que estamos hablando actualmente es llamada Antakya. Esta es lo que hoy es Turquía. Esta ciudad ocupa una llanura fértil en la curva occidental del río Orontes que termina en el mar Mediterráneo. En la antigüedad la población era de medio millón. Debido a su ubicación en aguas navegables que llegaban a un puerto mediterráneo a 15 millas de distancia y debido a su fácil acceso a través de pases en las montañas Tauro, hacia el interior de Antioquía un centro ocupado, una cosmopolita de comercio, un fermento religioso y altos niveles de intelectual y política. Bajo la autoridad romana, que es el tiempo que estamos hablando, Antioquía recibió una atención lujosa en forma de hermosas obras públicas y mejoras en el puerto y ventajas comerciales especiales. Now, let me give you a little bit of information about Antioch. This is important. Antioch was the main city among 16 other cities of the same name built in the year 300 before Christ by the Syrian emperor Seleucus I in honor of his father Antiochus. That's why it's called Antioch. This Antioch, which is today a city called Antakya in Turkey, occupies a fertile plain in the western bend of the Orontes River that terminates the Mediterranean Sea. In ancient times, the population number of 500,000. Because of its location, the waters reach into the Mediterranean poured 15 miles away, and because of its ready access through the passes in the mountains, Antioch was a busy cosmopolitan center of trade, a religious ferment, and high levels of intellectual and political life. At the very time we are talking, under the Roman emperor, Antioch received lavish attention, the form of beautiful public works, harbor improvements, and special trade advantages. Ahora, hermanos, ya hemos visto cómo era Antioquía en este tiempo. Este es el marco. En este momento los hermanos de Jerusalén llegan a Antioquía. Estas son las circunstancias en las que se encontraba en Antioquía. Estas son las circunstancias a las que se enfrentaron aquellos que predicaron la palabra de Dios. Pero hermanos, hasta este momento nadie sabe ni nadie se imagina que muchas almas van a ser transformadas por el poder del Evangelio y la predicación fiel de hombres y mujeres a la palabra de Dios. Pero todavía muchas preguntas quedan sin contestar. ¿Qué sucedió en Antioquía? ¿Predicaron los hermanos? ¿No predicaron? ¿Se convirtieron? ¿No se convirtieron? ¿Los rechazaron? ¿Los persiguieron? Hay muchas preguntas que vamos a contestar en los siguientes versículos. Now, brothers and sisters, this is the framework. This is Antioch. These are the circumstances which Antioch was living before receiving the gospel. These are the circumstances faced by those who preach the gospel at that very time. But it's interesting that up to this point, no one imagines that the souls will be transformed by the power of the gospel and the preaching of faithful men and women to the proclamation of the Word of God. But still a lot of questions remained unanswered. What happened? Did people convert? Did they preach the gospel? Were they afraid of preaching the gospel?
These are the very questions we will be answering throughout the day. Y hermanos, esto me lleva al primer punto del sermón, la predicación del Evangelio en Antioquía. De inmediato en el verso 19 hay varias cosas importantes y muy similares a otras escritas aquí mismo en el libro de los Hechos. El parecido de las palabras, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que leemos aquí en el verso 19, es muy parecido a lo que leemos en Hechos 8:4. Sorprendente el parecido. Después de la muerte de Esteban, como está escrito en Hechos 8:1 al 4, Dios providencialmente y por medio de la persecución, como lo hizo de misma forma con los samaritanos en el capítulo 8, verso 3, aquí en Hechos, ahora usa la persecución como un medio para llevar el Evangelio y por ende salvación a los elegidos por medio de la predicación de aquellos quienes habían sido esparcidos debido a la misma. So this takes me to the first point of the sermon, the preaching of the gospel in Antioch. And immediately in verse 19, there are several important things and very similar to others written here in the book of Acts. The resemblance of the words in verse 19, those who were scattered because of persecution, are remarkable and so similar to the ones that we read in Acts chapter 8, verse 4. After Stephen's death, as it is written also in Acts verse 1 to 4, God providentially and through persecution, just as he did, exactly the same as he did with the Samaritans in chapter 8 verse 3, here in the book of Acts, now God uses persecution as means to carry the gospel and therefore salvation to the elect through the preaching of those who had been scattered by the same very persecution. Estos hermanos vinieron de Jerusalén y llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía en el verso 19. Una breve descripción e información de estas ciudades nos ayudará a tener un mejor contexto y un amplio contexto de este pasaje. Fenicia era un país cercano a Siria y Galilea. Este país era famoso por la invención de las letras, es interesante, y las artes navales para la guerra. Fenicia era un país marítimo con fronteras con países como Egipto y tenía mucha influencia de otros países y otras culturas. Ahora Chipre era un país isla que era famoso por las minas de cobre que había en aquel tiempo, y al ser una isla es un lugar estratégico para los barcos viajantes de Egipto, Palestina y Siria, etc. Entonces Chipre, al ser también un lugar marítimo, había mucha influencia de otras culturas y creencias. Now the brethren, still in verse 19, came from Jerusalem and came to Phoenicia, Cyprus and Antioch. But a brief description and information of these cities will help us to have a wider context of this passage. Now, for example, Phoenicia was a country close to Syria and Galilee. This country was famous for the invention of letters. That's interesting. This country was also famous for the invention of naval arts of war. This country, Phoenicia, was a naval country with borders with countries like Egypt. And this country had much influence of other countries and cultures. It was a mixture. Then Cyprus was an island country that was famous for the copper mines in the island. And by being an island, this city of Cyprus was a very strategic place for the ship travelers from Egypt and Palestine and Syria and so on. And because it was also a naval place, the influence of other cultures and religions in Cyprus was remarkable. Es entonces que los hermanos que habían escapado la persecución, de alguna forma que había empezado, como los vimos en Hechos 8:3, llegaron a estas ciudades no hablando a nadie de los habitantes que no fuera judío. Al parecer, este versículo solamente comprende 3 sucesos importantes de los hechos ocurridos en la iglesia de Cristo hasta este momento.
Número 1, nos habla de los resultados de la muerte de Esteban y cómo estos hechos impulsaron a Felipe a predicar a los samaritanos. 2, habla también cómo la muerte de Esteban propició el deseo y hambre de persecución en el joven Saulo y por consecuente, como recordamos, ¿puedes agarrar a la niña, por favor? Número 2, habla también cómo la muerte de Esteban propició el deseo y el hambre de persecución del joven Saulo y por consecuente, como recordamos, su conversión en el capítulo 9. 3, también por causa de la muerte de Esteban, ahora el evangelio llega a Fenicia, a Chipre y Antioquía. Now it is then, brothers and sisters, that the brethren who had escaped persecution, as we saw in Acts 8:3, came to these cities not preaching the gospel to anybody or anyone of the inhabitants of these places who was not a Jew. Apparently, this verse alone comprises 3 important facts or events that occur until this point in the book of Acts. Number 1, it tells us about the results of Stephen's death and how these events encouraged Philip to preach the gospel to the Samaritans. Number 2, also speaks of Stephen's death and sparked the desire and hunger of persecution in the young Saul, and consequently, as we remember his conversion in the road to Damascus in chapter 9. And number 3, also because of the death of Stephen, now the gospel reaches places like Phoenicia, Cyprus, and Antioch. Luego en el verso 20, aunque los hermanos quienes habían escapado la persecución en Jerusalén no predicaron a otros que no fueran judíos, hubo un grupo dentro de ellos mismos quienes sí predicaron en Antioquía. Estos hermanos habían nacido en Cirene y en Chipre, pero se habían cambiado a vivir a Jerusalén dado las necesidades de estar cerca del templo al ser prosélitos. De estas ciudades, Cirene era una isla no muy lejana de Antioquía y Chipre una ciudad de África del norte, mismo lugar donde provenía Simón, aquel que ayudó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz a levantar su cruz. Simón también era de Chipre. Now in verse 20, although the brethren who had escaped persecution in Jerusalem did not preach to others who were not Jews, there was a group within themselves who preached the gospel to the people in Antioch. These brothers had been born in Cyrene and Cyprus, but had moved to live to Jerusalem to the need of being near the temple, because there were proselytes, as we remember. Of these cities, Cyrene was an island not far from Antioch, and Cyprus was a city in North Africa, the same place where Simon, that same guy who helped our Lord Jesus Christ to carry the cross, he was from Cyprus, this very city. Es muy interesante, hermanos, que Lucas no nos da los nombres de los hermanos que predicaron el evangelio a los griegos en Antioquía. Pero es suficiente para nosotros saber que hay hombres y mujeres valientes, obedientes, quienes no son nombrados ni conocidos, que predican el evangelio de Cristo, cumpliendo fielmente con la gran comisión. Es muy importante mantener en nuestra mente las últimas palabras de este versículo 20. Los hermanos de Chipre y de Cirene predicaron el evangelio del Señor Jesús. Una vez más, predicaron el evangelio del Señor Jesús. Este es el único y verdadero mensaje necesario para la salvación, tal como lo afirmó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 2, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Now it is very interesting that Luke does not give us the name of the brothers who preached the gospel to the Greeks in Antioch. He just tells us that they preached, but he didn't tell us who they were. But brothers and sisters, it is enough for us to know that there were brave and obedient men and women who are not named or known, who preached the gospel of Christ by faithfully fulfilling the Great Commission. It is very important to keep in mind the last words of this verse 20.
The brothers of Cyprus and Cyrene preached the gospel of the Lord Jesus. I'm going to say it again. The brothers of Cyprus and Cyrene preached the gospel of the Lord Jesus. The gospel of the Lord Jesus is the only true message necessary for salvation. As Paul stated in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Pero hermanos, esta predicación del Evangelio a los gentiles de Antioquía no pasaría por desapercibida. Porque las noticias de estos hechos llegaron a los oídos de los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Y es de esta forma que llegamos al segundo punto. Y en el verso 22 y parte del verso 24 nos muestran cuáles fueron las medidas que la iglesia de Jerusalén tomó al respecto y a quién y por qué enviaron para que investigara estos hechos. En el verso 22, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé, como recordamos en Hechos 8, 14 al 25, la iglesia de Jerusalén envió también a Pedro y a Juan a que oraran y recibieran a los convertidos de Samaria. Aquí se repite la misma acción. La iglesia de Jerusalén envía a Bernabé, la iglesia madre, envía a Bernabé para que de alguna forma revisara o fuera testigo de lo que estaba sucediendo en Antioquía, los cuales predicaron a los gentiles. Y esto, hermanos, es de suma importancia para que se escapara de la atención de la iglesia de Jerusalén. En otras palabras, la iglesia de Jerusalén hasta este punto solamente está predicando a los judíos. De repente escuchan que en Antioquía se está predicando a los griegos. Tenían que hacer algo. Now, brothers and sisters, this preaching of the gospel to the Gentiles in Antioch would not go unnoticed. For the news of these events came to the ears of the brethren of the Jerusalem church. And this takes us to the second point. And in verse 22 and part of verse 24, these verses show us what were the measures that the church in Jerusalem took in the matter happening in Antioch. It also shows us whom did they choose and why did they send this person to investigate these facts. Now in verse 22, the church of Jerusalem sent Barnabas. But as we recall from Acts 8:14 to 25, the same church in Jerusalem sent Peter and John to pray and receive the newly converted brethren in Samaria. Here the same action is repeated. They send someone to see what's going on in Antioch. The mother church of Jerusalem, so to speak, sent Barnabas to evaluate, put that on quotes, or witness what was happening in Antioch. The events that were happening in Antioch, which is the preaching of the gospel to the Greeks, is of utmost importance to escape the attention of the Jerusalem church. In other words, the Jerusalem church at this point is just preaching to Jews. And so they hear from whomever that the brothers are preaching the gospel to non-Jews. They had to do something about it. Y es de esta forma, hermanos, que Bernabé fue la persona apta para ser enviado a Antioquía. En el verso 24, al principio del verso 24, surgen muchas preguntas. ¿Por qué Bernabé? ¿Quién es Bernabé? ¿Por qué no otro hermano? ¿Por qué no otros hermanos? Las respuestas a estas preguntas, hermanos, las encontramos en la primera parte del verso 24 y en el capítulo 4 del libro de Hechos, aquí mismo. Número 1, Bernabé era de Chipre. En Hechos 4:36 leemos que Bernabé era un levita natural de Chipre. Esto era de suma importancia, hermanos, ya que los hermanos quienes habían predicado a los griegos en Antioquía también eran de Chipre. Podían entenderse mejor.
So now, Barnabas was the right man, was the right person to be sent. But then the questions would arise. Why Barnabas? Who is Barnabas? Why not another brother? Or brothers for that matter? The answers to these questions are found in the first part of verse 24 here in the book of Acts, and also chapter 4 here in the book of Acts. First of all, Barnabas was from Cyprus. In Acts 4:36, we read that of him that he was a natural Levite of Cyprus. This is very, very important, since the brothers who preached the gospel in Antioch were also from Cyprus. At the same time, Barnabas is from Cyprus. They could understand each other better. Número 2, en Hechos 4:37 leemos que Bernabé poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Por esta información que recibimos del verso 37, capítulo 4, podemos deducir que Bernabé era un hombre generoso y por ende, por esa razón, siempre pensaba en los demás. Número 3, en Hechos 4:36 leemos que dado el significado de su nombre, lo cual significa hijo de consolación, Bernabé era un hombre misericordioso para con los hermanos. Número 4, Lucas en el verso 24, regresando a nuestro texto en el capítulo 11, nos dice que Bernabé era un hombre bueno. Y esto es muy interesante, que era un hombre bueno. Nuestro Señor mismo dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino Dios. Pero como leímos antes, hermanos, en Hechos 4:36, Bernabé vendió un campo y dio el dinero a los apóstoles. En otras palabras, las acciones, hermanos, de un corazón regenerado y convertido demuestran las buenas obras impulsadas por el Espíritu Santo. Now, number 2, second reason why they chose Barnabas. In Acts 4:37, we read that Barnabas sold the field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. By this information, we can deduce that Barnabas was a generous man. And for that reason, he was always thinking of others first. Third reason, in Acts 4:36, we read that given to the meaning of his name, which Barnabas means son of consolation, he was a merciful man to the brethren. Number 4, Luke in verse 24, coming back to our chapter 11 here, tells us that he was a good man. Now this is very interesting. Our Lord Jesus Christ himself, he says, why do you call me good? There's no other good but God. And now we hear Luke here calling Barnabas being a good man. Well, as we read in Acts 4:36, Barnabas sold the field and gave the money to the apostles. Brothers and sisters, I got to tell you that the actions of a regenerated and converted heart demonstrate the good works of the Holy Spirit in the believer. In this case, Barnabas. La quinta característica, según el verso 24 todavía, es que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esto también es importante, es interesante. Recuerdo en una ocasión, un hermano pentecostal me decía, vino un hermano que viene ungido a predicar y hasta se quitó los zapatos. Yo le preguntaba, si un hermano no se quita los zapatos, entonces no es ungido. Desafortunadamente, el ser lleno del Espíritu Santo es mal interpretado. Se nos dice aquí en el verso 24 que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esto se refiere, hermanos, obviamente a la gracia y los dones del Espíritu Santo que había recibido. Bernabé había recibido en Hechos capítulo 2, verso 4. Por consecuencia, también nos recuerda el fruto del Espíritu. En otras palabras, cuando una persona, ¿cuáles son las características de una persona que está llena del Espíritu? Gálatas 5:22 nos da la respuesta. Esa persona tiene amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fidelidad, dominio propio.
De esta forma actúa una persona que tiene el Espíritu Santo. Y la sexta y última característica, también en el verso 24, es que Bernabé era un hombre lleno de fe. En otras palabras, Bernabé era un hombre que creía en Dios, confiaba en Él, estaba seguro de lo que creía, sabía y entendía el poder de Dios. Todas estas características, hermanos, nos muestran el carácter y la persona de Bernabé. Un hombre a quien la iglesia tenía en gran respeto y estima. Es por eso, hermanos, que la iglesia de Jerusalén escogió a Bernabé para que fuera a ser testigo de las cosas que estaban sucediendo en Antioquía. Now the fifth characteristic, according to verse 24 in chapter 11, we're still looking at the characteristics of Barnabas, is that he was a man filled with the Holy Spirit. Now this is also very interesting. I remember one time a friend of mine told me a story when this preacher came to preach to his church and said, oh, this brother was so full of the Holy Spirit that he even took his shoes off. So then I asked the question, so then if you don't take your shoes off, then you're not full of the Holy Spirit. That's not what the text says. Of course, when we read that Barnabas was full of the Holy Spirit, it obviously refers to the grace and gifts of the Holy Spirit that he received in Pentecost in Acts 2:4. And consequently, this also reminds us of the fruit of the Holy Spirit. So if we ask the questions, what are the characteristics of a person full of the Spirit? Well, Galatians 5:22 and 23 give us the answer to this. The characteristics are love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Listen to the word self-control. Today is the opposite. People are running like crazy in the churches. Nothing like the text here is the opposite of it. The sixth and final characteristic is also in verse 24. And he says that Barnabas was full of faith. In other words, Barnabas was a man who believed in God. Barnabas was a man who trusted God. He was sure of what he believed. He knew and understood the power of God. Now, brothers and sisters, all of these characteristics show us the character and person of Barnabas, a man whom the church had in great respect and esteem, which is why they chose him to go and to witness the events taking place in Antioch. Es entonces, hermanos, que Bernabé, al ser enviado a Jerusalén, al llegar a Antioquía, se da cuenta que la predicación de los hermanos de Chipre y Cirene rinde resultados. Y esto me lleva al tercer punto. En el verso 21, al comienzo del verso 21, los hermanos de Chipre y Cirene que habían predicado en Antioquía recibieron una fuerte confirmación en la primera parte del verso 21. Ahí leemos que la mano del Señor estaba con ellos. Esta mano del Señor significa su poder, su ayuda, su asistencia, su trabajo, su confirmación en la proclamación del Evangelio. Los hermanos de Chipre y de Cirene predicaban la palabra de Dios como siervos obedientes. Y era Dios quien quitaba los corazones de piedra y daba corazones de carne para que obedientemente pudieran recibir el Evangelio de Jesucristo. But now, brothers and sisters, Barnabas, being the representative of the church of Jerusalem, is sent to Antioch. And upon arriving there, he realizes that the preaching of the brothers of Cyrene and Cyprus yield results. And this takes me to the third point of the sermon. Pay attention to verse 21. The brothers of Cyprus and Cyrene who had preached in Antioch received a strong confirmation in the first part of verse 21. Here we read that the hand of the Lord was with them. Now what does this mean? This means that the hand of the Lord signifies His power, His help,
his assistance, his work, his confirmation in the proclamation of the gospel. The brethren preached the word of God as obedient servants of God, but it was God who removed the hearts of stone and gave them hearts of flesh, so then they obediently received the gospel of Jesus Christ. Una vez más, hermanos, esto de que la mano de Dios estaba con ellos es una seña o evidencia o confirmación de Dios a la predicación de los hermanos que dejaron Jerusalén a causa de la persecución. Pero hermanos, quiero que entendamos una cosa y quiero que sepamos una cosa. No quiero que pensemos que si alguien no se convierte a Cristo después de haberle predicado el Evangelio, no significa que nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios o que la mano de Dios no está con nosotros. Recordemos casos como el de Noé mismo, en el capítulo 7 del libro de Génesis. ¿Cuántos se salvaron en la predicación de Noé? 8 personas. Recordemos casos como el mismo Señor Jesucristo. Después de haber alimentado miles de personas, ¿cuántos se salvaron? Aproximadamente 120 personas. Hermanos, este pasaje solamente nos muestra la soberana mano de Dios salvando a sus elegidos en el tiempo que Él mismo decretó desde el pasado eterno. Again, the hand of God was upon them is the sign or the evidence of God's confirmation to the preaching of the brethren. But brothers and sisters, I want us to understand one thing. Just because we read this, we shouldn't think that if someone ourselves are preaching the gospel and someone does not convert to the gospel, that doesn't mean that we're not doing God's will or the hand of God is not with us. That's not what he means. Let's remember the case, for example, of Noah in chapter 7 of Genesis. He preached, and how many people got saved? Only 8 people. Think of our Lord Jesus Christ himself. After feeding thousands of people, how many did get saved? Approximately only 120 people. So brothers and sisters, when we read this passage only shows us the sovereign hand of God saving his elect in the time he himself decreed from eternity past. Después en el verso 23, Bernabé los anima. Bernabé anima a los hermanos. De inmediato al llegar a Antioquía, Bernabé vio la gracia de Dios, vio las conversiones, vio las vidas transformadas de las personas que recibieron a Cristo en fe. En otras palabras, Bernabé vio la gracia de Dios al dar el crecimiento a la iglesia. Bernabé, hermanos, no pudo escapar a la realidad de la gracia de Dios en Antioquía. Es por esta razón que al ver todas estas cosas se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. So then now Barnabas encourages the brothers in verse 23. Immediately upon arriving to Antioch, Barnabas saw the grace of God. He saw the conversions. He saw the transformed lives of the people who received Christ in faith. In other words, Barnabas saw the grace of God in giving growth to the church. Barnabas could not escape the reality of the grace of God in Antioch. It is for this reason that when he saw all the things, he rejoiced. Not only that he rejoiced, but he encouraged all the brethren. And he told them and asked them to remain faithful to the Lord with steadfast. Ahora, hermanos, Bernabé estaba contento. Estaba feliz de ver las vidas entregadas a la obra de Cristo. Después el significado de su nombre, como lo vimos en Hechos 4:36, hijo de consolación, aquí se hace realidad. Bernabé animaba a los hermanos. Bernabé exhortaba a los hermanos.
Los consolaba al haber recibido el Espíritu. Sabía que ahora estaban calificados para ser usados por Dios. Por esta exhortación era también específica, hermanos. Les pidió que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. En otras palabras, les pidió que no quitaran su vista de Cristo, que encontraran fuerza en Él, que se cobijaran con su palabra y verdad, que se amaran unos a otros, que obedecieran la palabra de Dios. Now Barnabas, still in verse 23, he was happy. He was joyful. He was joyful to see the lives given to the work of Christ. Then the meaning of his name we read in Acts 4:36 becomes reality here. Barnabas encouraged the brethren in whom he saw the grace of God, who, having received the Holy Spirit, were now qualified to be used by God. But this exhortation was also very specific. In other words, he asked the brethren not to take their eyes away from Christ, to find strength in Him, to find refuge in His word and truth, to love one another, to obey God's word. Y es al final, hermanos, vemos que las multitudes se agregaron a la iglesia. Bernabé animó a los hermanos de Antioquía porque era imposible no ver las multitudes que se agregaron hacia la iglesia. En el verso 21 al final, el pasaje dice que un gran número se convirtió al Señor. Es muy importante, hermanos, que sepamos que esta frase no significa necesariamente dos diferentes acciones. En otras palabras, primero creyó, después se convirtió. No significa eso. Estas dos acciones se dan al mismo tiempo de la salvación. Si entendemos el pasaje en una sola acción, diría algo como esto: y creyendo se convirtieron al Señor. El comentarista bíblico Matthew Henry dice lo siguiente de este pasaje. Cita: todos los que sinceramente creen se convierten al Señor, porque sea lo que profesamos o pretendemos profesar, no creemos realmente en el Evangelio si no abrazamos cordialmente a Cristo que se nos ofrece en el Evangelio. En otras palabras, lo que el comentarista bíblico dice, hermanos, es que nadie puede recibir el Evangelio sin recibir a Cristo, porque Cristo es el Evangelio. Now crowds, multitudes of people are added to the church. Barnabas encouraged the brethren of Antioch, because it was impossible not to see the crowds that were added to the church. In the second part of verse 21, the sacred passage says that a great number believed and turned to the Lord. Now, I want us to understand this, and I want us to know this. When we read believed and turned to the Lord, that's not two different actions. It's one action at the same time. If we understand it that way, then the passage will say something like this: in believing they turned to the Lord. Biblical commentator Matthew Henry states the following about this passage. Quote, all that sincerely believe will turn to the Lord, for whatever he profess or pretend, we do not really believe the gospel if we do not cordially embrace Christ offered to us in the gospel, end quote. And in other words, what Henry is saying is that no one can receive the gospel without receiving Christ, because Christ is the gospel. Es evidente entonces ver, hermanos, el llamamiento eficaz. Estas personas quienes se convirtieron al Señor aquí en el versículo 21, sino también al final del verso 24, donde leemos que una gran multitud fue agregada al Señor, claramente podemos ver el llamamiento eficaz de Dios. El Catecismo Bautista, hermanos, en la respuesta a la pregunta número 34 sobre el llamamiento eficaz, dice lo siguiente, vean lo que dice:
El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, el cual, convenciéndonos de nuestro pecado y condenación, iluminando nuestra mente con el conocimiento de Cristo, con la renovación de nuestra voluntad, nos persuade y capacita para aceptar a Jesucristo ofrecido a nosotros gratuitamente en el Evangelio. Esto quiere decir entonces, hermanos, que el gran número de personas que creyó y se convirtió al Señor, que leemos al final del verso 21 y al final del verso 24, fueron eficazmente llamados de Dios para que por esa forma la gloria y honra fuera solamente de Dios y no de ninguna libre voluntad del hombre. It is evident, brothers and sisters, to see the effectual call in these people who turn to the Lord here in verses 21 and 24. Now the Baptist Catechism, in response to question number 34 on an effectual call, states the following answer. Quote, effectual calling is the work of God's Spirit, whereby convincing us of our sin and misery, enlightening our minds in the knowledge of Christ, and renewing our wills, he doth persuade and enable us to embrace Jesus Christ freely offered to us in the gospel. End quote. This means, brothers and sisters, that the brethren, the people, the great number of people who believed and converted to the Lord in verse 21 and 24 were effectually called by God Himself. So that way the glory alone will go to the Father and not to the free will of men. Es por eso, hermanos, que esta tarde quiero que meditemos constantemente por el resto de esta semana en los hechos ocurridos que acabamos de ver. Los hermanos de Chipre y Cirene predicaron el Evangelio de Jesucristo a la gente de Antioquía. Hermanos, la mano y la gracia de Dios estaba con ellos a tal punto que multitudes se convertían al Señor. Now, brothers and sisters, this afternoon I want us to constantly meditate on this account for the rest of the week. The brothers of Cyprus and Cyrene preached the gospel of Jesus Christ to the people of Antioch. And the hand and the grace of God was with them to such an extent that multitudes of people were added to the Lord. Hermanos, es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, es un mandato predicar el glorioso evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Y cuando digo a todas las naciones, es a todas las naciones. Tomemos como ejemplo único, hermanos, el vecindario Phillips en el sur de Minneapolis. Es el vecindario más diverso en razas en el país. No necesitamos ya de ir a diferentes partes del mundo a predicar el evangelio. Aunque déjame decirte, hermanos, que si está en tu corazón ir a otra parte del mundo y predicar, adelante. Estoy de acuerdo en eso. Pero si no pensamos ir a otros países, prediquemos el evangelio aquí donde estamos, en esta ciudad, en sus vecindarios, en sus escuelas, en sus trabajos, en el camión, en el supermercado, en el parque, a todos los lugares a donde vayan, prediquen el evangelio. Brothers and sisters, it's our responsibility, obligation, and command to preach the glorious gospel of Jesus Christ to all nations. And when I mean all nations, I mean all nations. Take as an example alone, the Phillips neighborhood in South Minneapolis is the most diverse, racially diverse neighborhood in the country. You don't have to go to the nations, they're here. Now, brother and sister, let me tell you that if you're thinking to go to another country, go ahead, do it, I'm fine. But if you're not thinking to go to another country, preach the gospel in your city. Preach the gospel where you live, in your neighborhood, at your school, in your job, in the bus, at the supermarket, in the coffee shop, at the park. Everywhere you go, preach the gospel.
Hermanos, fue el predicador J.I. Packer que dijo: el mandato de Cristo significa que todos debemos dedicar todos nuestros recursos de ingenuidad a la tarea de hacer el Evangelio sea conocido de todas las maneras posibles a cada persona posible. Es por esta, hermanos, y muchas razones más que les invito a que prediquen el Evangelio de Jesucristo. Hablen, proclamen y pidan en medio de ello al Señor gracia, poder, valor y guía del Espíritu Santo para una eficaz proclamación del Evangelio de Jesucristo. Now, brethren, it was the preacher J.I. Packer who said, quote, Christ's command means that we all should be devoting all of our resources and ingenuity and enterprise to the task of making the gospel known in every possible way to every possible person. It is for this reason and many more reasons that I invite you, brothers and sisters, this afternoon, this Sunday, preach the gospel of Jesus Christ. Speak, proclaim, ask to the Lord for grace and power, for boldness and guidance of His Holy Spirit for an effective proclamation of His glorious gospel. Vamos a hacer nuestra oración de aplicación, hermanos. Let's pray our prayer of application. Father, we come to your presence this afternoon, and Father, as we read your word and as we read how the obedient brothers of Cyprus and Cyrene, Lord, preach your gospel in Antioch, Father, we pray in the name of your Son Jesus Christ that you would make us faithful and obedient servants. Father, give us power, give us grace, give us boldness to preach your gospel. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a proclamar el Evangelio, a cumplir con la gran comisión. Necesitamos de ti, Señor. Porque la gente hoy viene con sus ideas, Señor, y no rechazan el Evangelio. Pero pedimos, Señor, que aquellos son tuyos, puedan escuchar tu Evangelio y úsanos a nosotros para predicarlo, Señor. Señor, te pido por gracia. Te pido que seamos una iglesia, Señor, que predica el santo y glorioso Evangelio de Jesucristo. Que seamos una iglesia que es obediente a la gran comisión. Padre, perdónanos por cuando no lo hemos hecho. Y danos valor y poder de tu Espíritu para empezar a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.